tienes que contar, ¿eh? Y la web también está muy chula, ¿eh? Hola, David. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, tío. ¿Cómo La vas? web, la web que habéis montado está muy chula, Víctor. A mí me encanta. Y a ver dónde está esto. Ya está. Pues tenéis el chat ahí, ¿no? O sea, la página. Tú también, ¿no, David? Sí. Sí. Le he puesto por si acaso en el chat. Yo estoy súper contento con ello. Lo ha montado uno de los Cloud Advocates, Hank, se llama el tío. Ujú. Y la verdad que mola mucho. A mí me gusta mucho. Sí, ha quedado muy bien. A mí desde luego me parece muy profesional. Y el chat está integrado también, que el chat en realidad está en otra página. Al final es una especie como de portal que han ido metiendo ahí varios widgets y varias mierdecillas, pero mola. Sí. ¿Tú, David, no estás en la playa como aquí nuestro amigo Alberto? Ya le veo ahí sufriendo. No. Yo estoy en el centro de Madrid ahora mismo, sufriendo con el aire acondicionado, luchando. Hostia. Ayer horrible, tío. Ayer 41 grados en mi barrio. Yo iba a las afueras en el Pleni. 41 grados. Me quería morir. Hostia. No. Yo por eso Pero que vengo ahora a la viene toda la oficina, semana que el aire igual. acondicionado respeta un poco. Sí, claro, Alberto, pero que es que viene toda la semana igual. Mañana 39, pasado 40. Es como te digo que si me tengo que quedar en Canarias confinado, Sí, me te quedo. tienes que quedar, vamos. Claro, tío, claro. Yo ayer Es estaba mejor en la jugar, laguna. pero... Estaba en la laguna y Santi se había puesto hasta una rebequita porque tenía frío. Estuvo mi hermano de viaje de novios en Tenerife hace 2 semanas, tío. Se quería haber ido a, no sé si me dijo a Amsterdam o no sé qué, y me dice, pues le das por culo, me quedo en casa. Digo, ¿en casa? Pues si te has ido a Tenerife. Pues eso, en casa, en España. Digo, esto va por saco. Me veo con él. Pero también mira que casarse en julio fue una de, mira, yo no te digo nada, pero... David, comparte tu pantalla. Voy. Estaba pensando que lo ideal es poner la tuya para que cuando vayas a hacer la demo no estemos cambiando. Entonces pon tú la PPT. Vale. Y así Víctor no tiene que estar cambiando de Por una aquí. cámara a otra. Y es más fácil. Muy bien, mejor. Yo le agradezco. Así trabajas menos. Fe. Vamos a ver. Comparto esta. ¿Qué tal, Inspire? ¿Te gustó o no? Estoy cerrando. El build me gustó más. El Inspire lo vi un pelín flojo. A mí me gustó el keynote de Satya y ver GitHub ahí con todas las demás clouds. A mí me preocupó ver GitHub ahí. Sí, a mí me moló, tío. Me moló mucho. Hostia. Están dando un mensaje muy raro. Es un problema de mensaje, ¿eh? O dicen ya de una vez que van a hacer con Azure DevOps o esto va a Pero ser no te lo han dicho a ti. Creí que lo oficial. sabías. No, yo sí lo sé, pero oficialmente Ah, no. No es oficial. Nadie ha dicho que Azure DevOps muere. no muere, no. Oficialmente. Se embebe, Ya, se embebe. ya. De Se hecho, convierte en GitHub. claro. Hoy un amigo de Estados Unidos me ha hecho un pin porque por saber si podía hacer yo referrals dentro de GitHub también. Y es que han puesto el 22 de julio una posición en github.com de Product Manager de Azure DevOps. Uh-huh. O sea, que ya es un secreto a voces. O sea, ya lo tienes en la página de Career, ¿sabes? Sí, pero Microsoft no termina de soltar el mensaje de que Azure DevOps cambia y los clientes están ahí preocupados. Eso sí que es verdad. A ver si ya se Un le problema mueve. de mensaje, de que alguien tiene que soltarlo y decirlo. Y tenía que haber sido en el build y no han querido. Por lo visto quieren hacerlo en el Ignite. Ya, pero lo tienen que soltar. Si al final ese es el camino, pues que Claro, lo pero sigan y fuera. el problema del Inspire es que es para partners, no para clientes. Por eso no han querido soltar. Sí, por eso. Sí, pero bueno, hay un montón de clientes que al final están ahí. ¿Qué hago? ¿Me migro ya a GitHub? ¿No me migro? ¿Sigo con DevOps? ¿Qué hacemos? Tengo clientes que me están preguntando, ¿eh? Lógico. Y estás tú entre la espada y la pared, en plan, no te puedo decir la información porque he firmado una idea, pero es que jodido, ¿eh?
Es muy jodido, sí, sí. Yo con lo que Incluso uno, flipas, con incluso Julio en uno. Microsoft. Mira que Sí, me habían sí. dicho, Alberto, que Julio en Microsoft era de el juego de las sillas. He flipado. O sea, Es brutal. Lo de los Julios de Microsoft es brutal. pero Si llevas encima poco no te mueven, pero como lleves mucho, ¿qué va? Pues se han echado gente. Bueno, no han echado. Pero ya no está en el blueprint gente que lleva 20 y tantos años ujú, y gente que lleva 9 meses. Que me queda en plan. ¿Y cuál es el criterio aquí? nadie lo sabe. Porque hay gente que vende muchísimo, por ejemplo, y que es llega a sus números y terminan quitándolo o lo cambian de puesto. O sea, nadie sabe cuál es el criterio. Tremendísimo. Tremendísimo. Bueno, ahora en 2 minutos va a empezar un vídeo que han hecho muy bonito. No sé si habéis visto alguna de las sesiones. Pues al principio Sí, un vídeo y cuando llegue el minuto 10, pues es cuando entramos nosotros. Os presento y ya para adelante. perfecto. Perfecto. A ver si carga aquí el PowerPoint luchando. A ver si es que necesitas un Surface nuevo, hombre. Ya lo llevo que necesita- tirando, unas semanitas. lo que Llevo- necesita es que la tarjeta gráfica de la Surface funcione con Teams. Tú pides mucho, ¿no? Eso es. Es que Teams Tú es pides jodido, mucho. ¿eh? Teams David, ¿sabes qué he pide hecho yo? mucho. Te lo tengo que contar. Yo he derivado la NVIDIA a Teams. He forzado que cada vez que abre Solo Teams para Teams. que utilice la NVIDIA nada más. Sí. Pues no, escúchame, no es una tontería, ¿eh? Yo me lo tengo que plantear porque se come el sistema. ¿Eh? Es espectacular. Ayer intenté tener una conferencia y estaba mientras mirando un Excel rellenar, inviable. Llenar el Excel con el Teams funcionando. Inviable. Sí, sí. De 4 o 5 y con cámara, inviable. A ver, lo tengo por aquí. Creo que ya estamos. Vale, pon la pantalla completa. Queda todavía cargando, ¿eh? Son las 5, si no pongo la mía, ¿eh? En 4 segundos empieza el vídeo. Estoy. Pon mi pantalla, Víctor, en lo que te David. Ya está puesto ahí. Vale, cuando tú digas, ¿vale? Sí, esto no. A ver. Joder. Bueno, pues buenas tardes a los que seguís aquí al pie del cañón. Tengo conmigo a Alberto y a David que nos van a contar un poquito más sobre inteligencia artificial, porque como nadie estos días habla de inteligencia artificial ni de machine learning, hemos dicho, ¿de qué podemos hablar? Pues vamos a ver un tópico así aleatorio. Así que os dejo con ellos, que la verdad que tienen muy, muy buena pinta la charla. Muchas gracias, chicos. Gracias, Víctor. La verdad que es la palabra de moda, ¿no? O sea, inteligencia artificial, ya lo llamamos todo inteligencia artificial. Y la verdad es que, bueno, pues al final, como vamos a intentar enseñaros hoy, se pueden hacer muchas cosas con inteligencia artificial y con nuestros datos. Primero presentarnos. Yo soy Alberto Díaz, soy el director de tecnología de Encamina y conmigo está David Vidal, que es team leader en Encamina, compañero mío y un
un crack en Azure, que es el que, bueno, él es el que sabe de Knowledge Mining y es el que nos va a contar cosas. Hola, David. Sí, seguro. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Bueno, la charla de hoy, como estaba comentando, es hablaros de una pieza de inteligencia artificial que se llama Knowledge Mining, que al final es como decir minería de conocimiento, ¿no? Intentar extraer conocimiento de este tipo de escenarios, de este tipo de negocios, no solo de los típicos y comunes que tenemos, en el que si analizáis bien esta foto, analizáis bien el contenido de este local, de este negocio, hay infinidad de señales que nos permiten analizar y que nos permiten a lo mejor mejorar el día a día y sobre todo generar conocimiento, ¿no? Que es lo que necesitamos. Ujú. Generar conocimiento porque, por ejemplo, podríamos estar analizando cuántas personas hay en el local, cuántas mesas están usadas, cómo se mueven las personas alrededor de las mesas, cómo influye Ujú. la luz, ¿no? O sea, un montón de información que podemos extraer de aquí y que tenemos que ser capaces de construir conocimiento alrededor de ellos, ¿no? Porque el gran problema ahora mismo es que tenemos infinidad de señales y no somos capaces de analizarlas o de convertir en conocimiento toda la información que tenemos, ¿no? Y luego la Ujú. gran pregunta es, y esta siempre se la hago a David, ¿no? ¿Lanzamos una query como esta, David? ¿O realmente es importante que tengamos otros modelos de consulta o descubrimiento de información, ¿verdad? Ujú. Claro, al final, bueno, en la diapositiva vemos una consulta, ¿no? Pero nosotros, aparte de tener las consultas más típicas en una base de datos, en un modelo relacional, lo que buscamos también con la inteligencia artificial es crear un modelo que nos permita hacer una consulta que vaya más asociada o más orientada al lenguaje natural, para poder hacer una consulta más natural a partir de un buscador, buscando pues palabras clave o buscando información sensible o reseñable dentro de un contenido que no esté tan atado a una consulta fija, a un contiene o a un like, vamos, a un like clásico, sino que se trabaje más con proximidad de palabras o con frases que nosotros queramos identificar dentro de, en este caso, veremos documentos u otras estructuras. Claro, a mí me gusta mucho esta slide porque David y yo empezamos un proyecto hace 4 o 5 años ya, en la que el reto fue quitar esta query, no exactamente esta, sino una query mucho más compleja que esta, para pasar a tener un buscador. Y al final los tiempos de respuestas eran brutales y el acierto y en lo que son los resultados de las consultas y de las búsquedas eran muchísimo más efectivos, muchísimo mejor, ¿no? Y fijaros cómo un simple cambio de concepto mejora lo que es el conocimiento de esa compañía, de ese producto que estábamos desarrollando, ¿no? Y muchas veces pensamos cuando hablamos de conocimiento en lo que es un archivo como este, como infinidad de documentos, pero no os quedéis ahí, ¿vale? Fijaros que en las dos primeras slides no hemos hablado de documentos, sino hemos hablado de señales, de datos, de información, de un montón de conocimiento que tenéis que poder generar a partir de todas esas señales e información que tenéis en la empresa, ¿vale? Pero también podemos hacer, pues, extraer conocimiento de aquí, ¿no? Y hay un montón de algoritmos que nos permiten, pues, analizar todos estos documentos y poder clasificarlos y poder permitir que un usuario pueda buscar sobre el contenido de esa clasificación, ¿verdad? Y si definimos minería de conocimiento, al final la idea es extraer valor, ¿vale? Valor que está en nuestra información, valor latente dentro del contenido de nuestra información para poder hacer acciones o tomar decisiones, ¿vale? O sea, al final la idea es poder extraer todo el conocimiento que podamos tener en esos documentos o en esos datos para que podamos tomar acciones y podamos añadir también otras piezas de inteligencia artificial que nos permitan hacer cosas o que los usuarios puedan tomar decisiones con KPI o con esas consultas que podamos realizar. Y escenarios tenemos múltiples y los estamos utilizando muchos en nuestro día a día, ¿no? Toda la parte de auditoría y compliance a nivel ya no solo a nivel legal, sino a nivel de IT, o toda la parte de búsqueda de documentos, las búsquedas de Google o las búsquedas de Bing, poder buscar en un catálogo, o sea, al final tenemos un montón de casos de uso, incluso Microsoft ahí, y al final también os enseñaremos nosotros un caso de uso en un cliente nuestro, donde aplicamos esta tecnología o aplicamos estas técnicas para poder añadir o extraer ese conocimiento de la información. Y si hablamos de patrones y hablamos de un modelo de trabajo, al final tenemos que cumplir una serie de pasos, ¿no? O fases en las que vamos a poder hacer esa extracción de conocimiento, ¿no? Hay una parte de ingesta donde tenemos que ser capaces de
extraer la información, extraer esa información, bien sea porque tengo un documento, bien sea porque tengo una imagen y tengo que extraer la información de esa imagen, o porque tengo señales que me vienen de ciertos dispositivos, ¿no? Luego hay una parte de enriquecimiento, donde tenemos que empezar a añadir otras piezas de inteligencia artificial para poder clasificar la información y prepararla para la siguiente fase, que es la de exploración, donde lo que se espera es que yo pueda buscar dentro de ese contenido y encontrar información relevante para mi trabajo, que se puedan lanzar acciones a partir de esas búsquedas. Y si nos lo llevamos a Azure, David, cuéntanos un poco, porque Microsoft lo que ha hecho es evolucionar el Azure Share a lo que ahora se llama Azure Cognitive Share, ¿verdad? Eso es. En las primeras versiones, el primer servicio que empezamos a trabajar en Azure se denominaba Azure Search y básicamente lo que teníamos era un árbol de datos, un JSON en el que podíamos consultar y realizar esa búsqueda a partir de ese lenguaje natural. ¿Vale? En siguientes versiones ya amplían el catálogo de posibilidades y ya se renombra Azure Cognitive Search. ¿Y qué incluye? ¿Qué novedades incluye? Pues no solamente poder trabajar con esos datos que nosotros podemos incluir, no solamente trabajar con el metadato que contiene el documento, su nombre, su extensión, quién lo creó y demás, sino que nos permite, a partir de los servicios cognitivos, crear un pipeline, un hilo, un árbol de ejecución con unas habilidades, que ya veremos un poquito más adelante, que lo que nos va a permitir es descomponer primero cada documento en un árbol de propiedades y utilizarlas para, como ha comentado Alberto antes, enriquecerla mediante esos servicios cognitivos y poder sacar su contenido, poder identificar frases clave, organizaciones, localizaciones y luego estructurar eso en un índice finalmente para que pueda ser consumido. O sea, que al final lo que estamos haciendo es tener como si fuese un pipeline donde vamos extrayendo y clasificando toda la información hasta que llegamos al proceso de exploración y de búsqueda, ¿verdad? Efectivamente, vamos a tener en nuestro modelo, veremos un poco en los ejemplos, vamos a tener un origen de datos que generalmente en este caso va a ser un blob storage donde vamos a tener documentación, ¿vale? Vamos a crear un skill set, un árbol de habilidades donde vamos a concentrar la configuración de qué habilidades de los servicios cognitivos vamos a utilizar para consumir qué propiedades de los documentos y lo que vamos a tener es un indexador que va a unir ese origen de datos con ese árbol de habilidades y volcar el resultado, mapear ese resultado en un servicio de búsqueda, en un search que nosotros hayamos definido previamente. Wow. Con esto, al final, con Nitishare lo que nos permite es, de una forma administrada, porque es un servicio PaaS dentro de Azure, que no tenemos que preocuparnos en administrar a la hora de escalar, a la hora de dimensionar el servicio de búsqueda, que es importante. Al final, es añadirle a ese servicio de búsqueda esas piezas de inteligencia artificial nuestras, porque podemos añadir nuestras piezas personalizadas o incluso las que Microsoft está añadiendo dentro de los servicios cognitivos, ¿no? Y fijaros los números ahora mismo de Cognitive, ¿no? 6 billones de documentos procesados por día y casi 14 billones de queries procesadas al mes. O sea, que son muchas consultas de todos los clientes que están utilizando Cognitive. Yo creo que, David, lo ideal es que enseñes un poco el servicio y que veamos un poco en el portal de Azure cómo crearlo y qué características tiene. Vale, perfecto. Vamos a abrir el portal. A ver, ¿se me ve? Aquí es cuando Víctor nos cambia la pantalla. Víctor. Ya te vemos. Perfecto. Vale, perfecto. Gracias, Víctor. Bueno, lo que estáis viendo evidentemente por pantalla es el portal de Azure. Necesitamos un grupo de recursos y lo que vamos a hacer es ver en el asistente cómo podemos crear y definir ese modelo, ese pipeline, ese origen de datos y finalmente el servicio. ¿Vale? Como ya en otros servicios de Azure, al final dentro del grupo de recursos lo que tenemos es que pulsar en el botón de agregar, seleccionaremos el Azure Cognitive Search. Disculpad la lentitud de la línea, pero ya está. ¿Vale?
Y lo primero que nos va a solicitar es la configuración de base, ¿vale? Cuando le pulsemos en crear, como bien hemos comentado previamente, vamos a tener que definirle varios pasos. En ese asistente, lo que le vamos a definir es inicialmente cómo se va a llamar el servicio, ¿vale? Cuál es su escalado, su capacidad dentro del grupo de recursos y bueno, la ubicación, como suele ser habitual en todos estos servicios, ¿vale? Seleccionamos una suscripción, ¿vale? Un grupo de recursos, por ejemplo, bueno, este mismo, tampoco damos el nombre del servicio, siempre en minúsculas, Demo Search, y seleccionamos Si uno que no esté disponible. eso es, preferiblemente. Y luego el nivel de precios. Esto sí que es importante que le demos una pequeña vuelta, simplemente por comentarios. Nosotros que, como ha dicho Alberto, llevamos unos años trabajando con el servicio. Normalmente, como podéis ver, hay una pestaña de escala donde podríamos trabajar con las réplicas y las particiones y las unidades de búsqueda. Pero bueno, ya Microsoft nos ofrece un primer plan de tarifa que nos permite simplificar esa gestión, ¿vale? Para empezar a hacer nuestros trabajos, para empezar a hacer nuestras pruebas, podríamos utilizar el gratuito que nos permite crear 3 índices y 3 indizadores, ¿vale? Nos da una réplica y una participación para las búsquedas, pero es gratuito, con lo que podemos trabajar con él sin problemas. Nos permite hacer demos y demás y poder hacer alguna prueba de concepto, ¿vale? Tener en cuenta en lo que David va seleccionando, que al final el modelo de escalado de un servicio de búsqueda se basa en esos índices, en esos indexadores, en las réplicas y en las particiones que estamos viendo ahora en pantalla, ¿vale? Entonces, en función de eso, vamos a poder tener una capacidad de trabajo de ese servicio. Al final, las réplicas lo que nos van a permitir es la capacidad que tiene el servicio para recibir nueva información, básicamente, aunque bueno, el desarrollo es un poco más complejo. Y la parte de particiones lo que nos va a permitir es poder distribuir el trabajo para que podamos asumir mayor cantidad de operaciones. ¿Vale? Creo que ahora mismo son 3 particiones y dos réplicas, o creo recordar lo que nos asegura el 99%, ¿vale? Pero, mira, con 3 réplicas o más se nos garantiza el 99% de disponibilidad del servicio. Bueno, la parte de etiquetas y finalmente el revisar y crear habitual, ¿vale? Para ejecutar el servicio. Solamente podemos tener dentro de un grupo de recursos un servicio gratuito de búsqueda, ¿vale? Entonces, ahora mismo aquí lo que nos va a decir es que no podemos crear otro servicio de búsqueda. Pero bueno, vamos a volver a los que ya tenemos creados para que vayamos viéndolo y podemos trabajar en los diferentes elementos que vemos una vez que generamos dicho servicio. A ver, bueno, tal y como ha comentado Alberto, lo que vamos a ver es una pantalla inicial donde vamos a tener varias pestañas. Por un lado, la parte de uso, que nos da un poco una foto general de cómo está el servicio. La parte de supervisión, para tema de gráficas y demás. Índices, que nos dice qué servicios de búsqueda, qué buscadores, qué índices tenemos para consumir toda la información. Indizadores, o los indexadores, que son esa pieza que hemos dicho que se va a encargar de sincronizar toda la carga de datos con la parte del skill set y con el origen de datos y ese índice, ¿vale? Los orígenes de datos, que no dejan de ser esos orígenes, esos blob storage que nosotros tenemos asignados, el conjunto de aptitudes, que es ese skill set que hemos comentado, y bueno, esta parte de sesiones de depuración que es nueva y que bueno, todavía estamos magreándola un poquito, ¿vale? ¿Quieres que probemos a hacer una importación de datos o nos metemos ya Sí, a más? ver, si quieres pasa 2 segundos a la slide y así le explicamos un poco el esquema de lo Vale, que vamos viendo vale, y perfecto. pasamos ya directamente a la siguiente demo. Al final, para que hagáis una idea, ahora mismo ya tenemos un servicio de búsqueda creado, ya está configurado. Este que estamos viendo ya tiene índices, ya tiene datos, pero vamos, el vuestro desde un principio va a estar vacío, no se va a ver datos. Y lo primero que vamos a ver, estamos viendo la parte A negra, ver, David, el estamos viéndolo navegador. al revés. Eso es. Lo primero que vamos a ver A es ver, que, bueno, pues tenemos que crear una serie de índices, tenemos que conectar esos índices a nuestros datos. No es obligatorio utilizar los indizadores, ¿vale? No hace falta conectarlos a un origen de datos porque sí que tenéis una API para crear y cargar ese índice desde una API. Imaginaros que tenéis una función que es capaz de hablar con vuestros datos
y que esa función lo que va haciendo es crear ese índice utilizando la API de creación de índice, ¿no? Y de creación de documentos dentro del índice. Y luego al final, pues una vez que tenéis todo eso, una vez que ya está el índice creado, el servicio por debajo empieza a generar toda la información necesaria para que podamos consultar y ya estaría disponible la consulta, ¿no? Entonces, en esa fase de ingesta que estamos intentando ver en las slides, básicamente Pero lo que... cortando. Espérate un segundito. Nada, Bendito. tranquilo. Lo que estamos viendo es eso, ¿no? El que al final voy a tener, pues, un proceso en el que voy a empezar a cargar la información en mi índice. ¿Cómo se construye índice? Luego lo veremos. Al final un índice es una serie de campos, una serie de propiedades. Las propiedades que me dan esos campos es si esos campos son buscables, si no son buscables, si son para clasificar, si me permiten ordenar, si me permiten filtrar, porque al final le vas a añadir una serie de complejidades al esquema que vas a tener en el buscador. Y utilizando ese esquema, alguien va a poder realizar consultas directamente contra ese buscador. Ajá. Madre mía, qué guerra con la presentación. Yo os pido disculpas desde aquí, pero es que Sí, hoy no es menos el mal que mejor día de... menos mal que tu día a día no es el PowerPoint, ¿no? Menos mal que yo no tengo que presentar habitualmente. Vale, aquí Perdonad. lo estamos viendo, ¿no? O sea, al final el servicio lo que nos va a permitir es hacer una ingesta, hacer toda la parte de enriquecimiento y hacer toda la parte de exploración. Entonces, la parte de ingesta es la que os estaba comentando, ¿no? Ahí es donde definimos el índice, el servicio de búsqueda, definimos ese esquema y luego los datos pueden venir porque le conectamos un origen de datos que Azure reconoce, por ejemplo, un SQL Server o un Azure Storage, como está comentando David, o porque creamos una Azure Function y utilizamos la API para cargar los datos. ¿Se lo enseñamos, David? Sí. Vamos a ver. Vale, lo que vamos a ver ahora es dentro de nuestros desarrollos, ¿vale? Hemos creado una API que se denomina en nuestro caso GADAI, que lo que tiene es como utilidad, se encarga de subir un origen de datos a un Cosmos DB, se va a encargar de subir metadatos que nosotros pasemos por parámetro y guardar dentro de ese modelo un documento, bien sea un Word, un PDF, ¿vale? Y asociarlo, luego generar un índice asociado a ese documento, un registro dentro de un índice que va a contener no solamente los metadatos que nosotros hayamos pasado en la llamada que hagamos, en este caso por Postman, sino que además nos va a permitir recoger todo su contenido, ¿vale? Y poder consultarlo. Entonces, vamos a abrir aquí Postman, ¿vale? Vamos a generarnos aquí un token. Lo que estamos haciendo es, en vez de subir el documento directamente a la Store, vamos a utilizar una API que ya está preparada para eso y que le va a permitir añadirle metadatos a ese documento que está en el Store, pero que luego analizaremos con el servicio de búsqueda, ¿verdad? Efectivamente, sí, lo que vamos a tener aquí, como veis, es una petición en un body donde vamos pasándole el fichero, el documento que nosotros queremos indexar y luego un JSON con el metadato adicional que nosotros queramos agregar. Como podéis ver aquí, una vez que nosotros hemos generado esta llamada, nos devuelve un 200 y nos devuelve ya un objeto generado donde nos hace referencia al documento que nosotros hemos subido con un identificador único, ¿vale? Y nos da cierta información que nosotros hemos agregado en el proceso. Si nosotros ahora nos vamos al servicio de búsqueda que tenemos asociado a nuestra API de GADA y especificamos en el search que queremos buscar por un identificador. A ver, tarda un ratito. Está trabajando todavía. Sí, ahora entiendo que tiene que ejecutarse ese pipeline que está configurado para extraer la información del buscador. Claro, lo que pasa es que ahora mismo estará ejecutándose, entonces tardará un ratito. Pero bueno, si queréis, vamos a la parte del portal y vemos cómo se está ejecutando dentro de GADA. ¿Vale? En nuestro modelo de GADA, como hemos visto antes, lo que tenemos es el índice que nosotros utilizamos para buscar, ¿vale? Un indizador que ahora mismo veis, como podéis ver, está en curso, por eso todavía no se ha lanzado el proceso, y unos orígenes de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada vez que el sistema introduce desde la API un origen de datos dentro de ese blob storage, nosotros lanzamos este indizador, que lo que hace es pasar este conjunto de aptitudes que tenemos aquí,
A ver. Están ellos, están ellos. Está en ello. Le está costando ya a la pobre Surface. ¿Vale? Que lo que hace es ejecutar toda esta estructura contra cada uno de los documentos que nosotros hayamos agregado. ¿Cómo hace esto? Al final, la estructura de un skill set no deja de ser un array donde tenemos cada elemento es una habilidad, un servicio cognitivo que nos puede o bien ofrecer Azure, o como ha comentado Alberto previamente, puede ser, ya lo veremos, una habilidad personalizada que nosotros creemos, ¿bien? Y lo que hacemos es solicitar que dentro de ese árbol de datos que nos genera por cada documento, donde pueden variar esos datos en función del tipo de documento, de la extensión del documento, decirle qué dato de ese árbol de ese árbol de propiedades queremos consumir, ¿vale? Y en qué campo dentro de ese árbol queremos volcar el resultado de la extracción. Normalmente, como podéis ver aquí, lo que hacemos es pasarle, en este caso, una habilidad de OCR a las imágenes que tenga dentro del documento, mergearlo con el contenido para tener todo el texto y desde ahí nosotros ir enriqueciendo todo ese árbol de propiedades, añadiendo nuevos datos que se nutren de lo que ya venía previamente o del contenido que nosotros hemos ido extrayendo del documento. ¿Vale? Una vez que sacamos toda esa información, ¿vale? Lo que vamos a tener que hacer es decidir en qué campos de cada uno del índice debe de ir cada uno de estos datos. Para eso, lo que vamos a hacer es utilizar el indizador. Si entramos dentro de este que está ahora mismo en ejecución, ¿vale? Veremos que tenemos dos partes. Por un lado, la parte de parámetros, ¿vale? Y luego la parte de lo que son mapeo de datos. El field mappings y el output mappings. Diferencias. Los field mappings hacen referencia a los datos que ya vienen precalculados desde el árbol original, es decir, nosotros lo que hacemos es decirle qué campos de los metadatos que él dedujo del primer modelo de datos se van a mapear con qué campos dentro del índice. Y en output mappings lo que nosotros definimos es los campos que vienen de todas esas habilidades que nosotros hemos utilizado posteriormente para enriquecer el árbol y en qué campos del JSON de resultado se van a cargar. ¿Vale? Dentro de este indizador, nosotros podemos definirle no solamente esos campos, sino también qué grado de tolerancia queremos para cada uno de los elementos. Es decir, nosotros podemos hacer que el índice falle con el primer error que se ejecute en un documento o darle cierta tolerancia para que las habilidades no generen siempre una excepción. ¿Vale? Como hemos comentado al principio, en la primera región del indizador lo que vamos a tener es la relación de todos los elementos que tenemos dentro del servicio de búsqueda, es decir, el nombre del origen de datos, el nombre del skill set que vamos a aplicar y, en este caso, el índice sobre el que vamos a aplicar esos resultados y ese mapeo que hemos incluido aquí. Como comentábamos, este indizador se puede lanzar de forma automática con un scheduler y decirle que se lance cada hora, cada 6 horas, cada 8 horas, o también podemos lanzarlo mediante el SDK de Azure Search de forma a demanda, ¿vale? De forma un poco manual, mediante una función o cualquier otro evento utilizando el citado SDK. Vamos a ver si ha terminado de ejecutarlo aquí. Si no realizamos, porque sigue trabajando, si no realizamos una búsqueda de otro tipo para que veamos. Está en verano y no quiere trabajar. Es fastidio con el calor. Vale. Vale, si realizamos una búsqueda, no solamente por SID, sino por otros procesos que nosotros estábamos lanzando y que ahora están cargando, como podéis ver aquí, se lanza, tenemos toda la información del documento en cuestión, en este caso todo el contenido, ¿vale? En este caso de lo que es el propio documento, y luego se nos están creando otra serie de propiedades adicionales que lo que hacen es recibir ese contenido como parámetro y hacer búsqueda, en este caso, de personas o de organizaciones, como podéis ver aquí Nike o ciudades, o lugares, en este caso España y demás. Además, podemos incluir ciertos metadatos como la fecha de creación o la fecha de modificación que vienen incluidos, o incluso el tamaño, que esos ya vienen definidos por defecto en cada uno de los orígenes de datos en ese árbol inicial que nosotros habíamos establecido cuando creamos el origen de datos a partir de un blog.
¿vale? O sea que lo primero que hemos hecho es crear un origen de datos. Ujú. En este caso es con un storage, pero creo que hay otras opciones, ¿no? No sé si le podemos dar para ver qué opciones hay en Sí, origen de datos. vamos a verlo, perdonad. O sea, pues, Vale, podemos utilizar por un lado bases de datos, modelos relacionales, como en este caso un SQL, podemos utilizar un Cosmos DB también como origen de datos, o luego cualquier otro contenedor dentro de lo que es el set de la suite de contenedores de Azure que nos permitan albergar orígenes de datos, documentos estructurados, bien sean JSONs, bien sean PDFs, Word, incluso imágenes directamente. Al final entendamos que nosotros podemos obtener el contenido, tratar el contenido, siempre vamos a tener un nodo contenido con todo el texto que nosotros podamos identificar dentro de cada documento, pero también vamos a tener un nodo imágenes o imágenes normalizadas donde tenemos todas las imágenes que se contengan dentro de esos documentos, por lo que podemos utilizar no solamente modelos estructurados como JSON, sino que podemos consumir directamente imágenes aplicándoles luego un OCR y trabajando sobre ellas. genial. Y a partir de ese origen de datos, lo que hemos hecho es agregarle esas actitudes cognitivas Uh-huh. Correcto. Lo vamos que nos aquí a permiten empezar a añadir piezas de inteligencia artificial. Está claro que esto lo estamos construyendo con lo que viene por defecto, porque orígenes de datos podemos añadir el nuestro personalizado, o uh-huh. sea, que al final no va a aparecer aquí, pero sí que podemos cargar los datos desde fuera. Uh-huh. Y luego a partir de aquí empezamos a añadir nuestros servicios cognitivos, incluso también podemos añadir nuestros propios servicios de inteligencia artificial o nuestros procesos de negocio, ¿verdad? Efectivamente, vamos a tener un espacio aquí, como podéis ver en este asistente, aunque en la parte, en el modelo de JSON que hemos visto en la otra pantalla, hay varios ejemplos adicionales. Nosotros podemos utilizar todo ese contenido para aplicarle esos servicios cognitivos que nos permitan trabajar, pues identificando eso, detectando idiomas o frases clave, ubicaciones, pero también hay un pequeño espacio en el que a nosotros nos va a permitir conectar servicios que nosotros tengamos definidos previamente. Por ejemplo, conectar con un OCR que nosotros tengamos definido fuera de nuestro sistema y que queramos utilizar en vez del OCR de Microsoft, o incluso utilizar habilidades adicionales para intentar hacer tratamientos de otro tipo más relacionados a modelos de negocio y no tanto directamente a lo que es la extracción de contenido directamente. Sí, se me ocurre, por ejemplo, si estamos analizando documentos técnicos, poder extraer palabras o sinónimos o información que tenga que ver con ese concepto de negocio de esta tecnología o de ese tipo de documento y que a lo mejor no hace falta que ni siquiera sea inteligencia artificial, pueden ser expresiones regulares o puede ser un diccionario de sinónimos que nos permita mejorar la clasificación de esa información dentro del pipeline, ¿no? David, un custom skill, porque al final aquí estamos viendo las skills personalizadas, un custom skill que nos implicaría. Vale, un custom skill no deja de ser básicamente un endpoint HTTP que debe de consumirse mediante un post y que debe de recibir un modelo concreto, ¿vale? Básicamente, el modelo más clásico cuando nosotros queremos definir una custom skill es una Azure Function, evidentemente, ¿vale? Generalmente en consumption plan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Definir una función que nos permita consumir un post. Azure Search nos va a permitir o nos va a enviar los datos en un modelo concreto que nosotros debemos de cumplimentar y debemos de devolver en nuestro response un modelo que el servicio de búsqueda, que el skill set entienda. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en este caso es crearnos una custom skill que pues lo que hace es detectar si los usuarios tienen bigote o si tienen perilla o si tienen barba. ¿Vale? Eso está bien para la cuarentena, ahora cuando volvamos todos a Sí. la oficina. Ahora cuando volvemos a la oficina, para identificar al personal, efectivamente. Verá quién le ha crecido el bigote o la barba. Efectivamente. Entonces, si nos vamos al Postman, nosotros lo que tenemos aquí, tenemos aquí un ejemplo en el que lo que hemos hecho es subir dentro de un blob storage varios JPGs con fotos nuestras, ¿vale? Y lo que hemos hecho es montar este body para realizar la petición a este local, en este caso este localhost, que es lo que nosotros tenemos publicado. Pero nosotros con esta función podemos hacerlo de varias maneras. Podemos publicar una función anónima que lo que nos va a permitir es realizar un consumo de esta API, de este método desde cualquier sitio, o bien mantenerla como privada y lo que tendríamos que hacer es incluirlo dentro del árbol de habilidades utilizando la function key que nos solicita o que nos envía, que nos aparece desde el portal cuando queramos consumirla. Y como comentábamos,
Lo que nosotros vamos a recibir en el body es un modelo, una estructura de datos muy concreta, que no deja de ser esta estructura de values, donde vamos a tener siempre un objeto que va a ser, cada nodo va a ser un record ID, ¿vale? Donde tenemos el identificador de cada uno de los registros y un JSON con el nodo data, que ahí es donde nosotros vamos a tener espacio para meter las propiedades que nosotros consideremos que debemos de utilizar. En este caso, lo que estamos solicitando es un field path donde nosotros vamos a recibir La ruta del en este documento, caso, ¿no? la ruta del fichero, ¿vale? Cuando nosotros ejecutamos esta custom skill, lo que tenemos que devolver también es un modelo fijo, ¿vale? Lo que va a esperar el indexador una vez que ejecuta ese skill set es un modelo igual con un value, con el mismo identificador de registro, un objeto data, que también va a tener aquí las propiedades que nosotros consideremos, en este caso si tiene patillas, si tiene barba o si tiene bigote, y luego un array, dos arrays de errores y de warning para, en el caso de que nosotros hayamos detectado algún problema en nuestra custom skill, poder notificárselo al indexador y que luego él lo muestre por pantalla. ¿Por qué este identificador? Porque nosotros cuando asignamos una custom skill podemos definir tanto si queremos el endpoint al que queremos ejecutar, qué parámetro le queremos dar, pero también si lo que queremos es que las peticiones se realicen una por una o si queremos que se realice en modo batch, si queremos solicitarle que lance 100, 200 o 1000 elementos en cada una de las llamadas a nuestra función, ¿vale? Ahora mismo el ejemplo es una Azure Function que nosotros tenemos aquí desplegada, pero podríamos, como hemos dicho, utilizar cualquier endpoint HTTP, podríamos utilizar una API REST, si lo consideráramos, pero entendemos que lo correcto es una función para que autoescale un poco en función, valga la redundancia, de la carga de trabajo que tengamos en ese pipeline. Si me permites un momento, Alberto, vamos a entrar aquí. Y dos también. Vamos a entrar en la parte de conjunto de aptitudes para ver un poco el ejemplo desde aquí de cómo sería la estructura JSON para dar de alta eh, una habilidad personalizada. Sí, aquí entiendo que es la parte más compleja, ¿vale? Que hay un JSON que hay que entender, ¿vale? Y no hay ninguna herramienta para editarla, donde se supone que estamos configurando el pipeline de cómo se va a ejecutar las diferentes skills, en qué orden se van a ejecutar, qué dependencia tienen una de ellas y demás. Efectivamente, ya de un tiempo a esta parte incluyeron para cada uno de los elementos esta definición en JSON, que bueno, quizá es verdad que es algo engorrosa, pero que facilita bastante a la hora de poder mantenerlo y trabajar con ello, puesto que nosotros podemos utilizar el asistente, crear un primer modelo muy básico y luego a partir de este JSON ir trabajándolo e ir incluyendo nuevas habilidades, ¿vale? Dentro de la parte de las plantillas, pues si nosotros seleccionamos la de la API personalizada, a ver, a ver si se ve por aquí. No lo vamos a poder ver en esta pantalla tan pequeña, pero bueno, como comentábamos, siempre lo que vamos a definir en el tipo es Web API Skill. En la URI vamos a tener esa URL que nosotros hemos establecido como origen de datos. El método siempre va a ser un post. Y lo que vamos a tener es la capacidad aquí de definir tanto el paralelismo de la ejecución, o sea, sí, de la ejecución, como el número total de elementos que nosotros queremos utilizar en cada una de las llamadas, lo que comentábamos anteriormente. Una vez hecho eso, los parámetros de entrada y salida funcionan exactamente igual que en cualquier otra habilidad. Nosotros establecemos cuál es el nodo o el campo de nuestro árbol de propiedades que queremos utilizar y en el output lo que hacemos es mapear el resultado de nuestra custom skill, de nuestro acuerdo de interfaz que hemos definido para poder mapear estos resultados, ¿vale? Si nosotros ejecutamos esta llamada, creo que la tenemos levantada por aquí. O sea, al final lo que vamos a hacer es definir cómo vamos a llamar a esa skill, cada cuántos elementos le vamos a enviar en cada petición. O sea, si tengo 1000 documentos o 1000 elementos que tengo que procesar, quiero que me los envíe de 10 en 10. Y Eso si es. quiero que me los envíe en paralelo, no me los envíe en paralelo, y cuál es el esquema de consulta y cuál es el esquema que voy a esperar de respuesta, ¿no? Efectivamente, al final el esquema de respuesta y el esquema digamos, de request, ¿vale? Funciona exactamente igual que en una habilidad tradicional, que en cualquier otra habilidad que nos dan los servicios cognitivos. Lo importante aquí realmente es que si vamos a trabajar, siempre vamos a tener que tener un record ID que debemos de mantener y que tenemos que mantener una relación entre el ID que nos recibimos con el parámetro de entrada y el ID con el que devolvemos el parámetro de respuesta para que no tengamos problemas luego en el mapeo. Claro. Vale.
¿Le doy a la PPT? Dale a la PPT, venga, y así vamos Vamos para allá. contando cosas que ya hemos contado. Vete a pasar por ahí por las skills y así contamos un poco y hacemos un repaso Ujú. y ya seguimos. Vale. Vale, al final pensad que Microsoft desarrolla unas propias skills, ¿vale? Que nos permiten, pues, lo que estamos viendo ahí, incluso algunas más que ya no están, que esta slide posiblemente ya no está actualizada, ¿no? De traducción, extracción de personas, detección de cara, o sea, al final vais a tener aquí skills ya desarrolladas que implementan servicios cognitivos que están en producción ahora mismo para Microsoft, pero no dejéis de tener el potencial de poder construir vuestra propia custom skill con vuestra propia lógica de negocio, con vuestro propio algoritmo de inteligencia artificial o con lo que necesitéis para analizar la información que hay en vuestros datos, en vuestros documentos y poder parsearla y trabajarla, ¿vale? El ejemplo sería el siguiente, ¿no? Hay un ejemplo que tenemos a continuación para que veáis un poco el esquema, ¿no? En el que fijaros que en ese skill set Un segundito. Fijaros que al final yo lo que voy a tener es un skill set donde puedo meter, procesar el texto por un lado, puedo procesar las imágenes por otro lado, porque por ejemplo a lo mejor el PDF es una imagen que necesito extraer con OCR o porque realmente tengo una foto. Todo eso, al final, todos esos skills que se van ejecutando en la parte de imágenes, que es detección de caras, detección de objetos, detección de objeto impreso, de texto impreso, lo voy a mergear. ¿Vale? Hay una actividad dentro de la skill que me permite hacer ese merge de lo que tengo del texto y lo que tengo de las imágenes, e incluso a partir de ahí, de ese texto que ya tengo, de todo lo que he extraído al principio, volver a ejecutar otras skills que me permiten, como estamos viendo aquí, extraer organizaciones, extraer localizaciones, extraer personas, seguir analizando toda la información, ¿no? Y ese JSON que nos estaba enseñando antes David, lo que permite es configurar ese pipeline, cómo se va a ejecutar y cuál es el orden y cómo se van a mezclar las propiedades y los campos, ¿no? Un ejemplo que Microsoft suele poner, y es muy parecido al que estamos comentando David y yo sobre el bigote, el mustacho, pasa a la siguiente, David, es el tema que Microsoft ponía, ¿no? Es decir, oye, yo tengo una base de datos de speakers, donde tengo toda la información de esos speakers, donde puedo tener nombre, donde puedo tener, bueno, pues una serie de datos que me permiten buscar, y a esa información le puedo añadir, por ejemplo, qué speakers son calvos, cuáles no son calvos, puedo empezar a analizar la información y las fotos de esos speakers para empezar a añadir. Tan sencillo como estábamos viendo antes, un servicio web que en vez de, en este caso, como desarrollamos nosotros, si tiene bigote o no tiene bigote, pues que compruebe a partir de la foto si es calvo o no es calvo y añada esos metadatos al servicio de búsqueda que nos permite buscar, en este caso, speaker. Fijaros que es de una forma muy sencilla y entonces al final vamos a tener un pipeline en la siguiente slide donde añadimos esa custom skill para poder detectar, en este caso con la Face API, pues la edad, si es hombre o mujer, el pelo, si lleva gafas, o sea, una serie de información que a lo mejor me dan, pues me permite enriquecer un poco todo el índice sobre el que estamos buscando, ¿no? O sea, eh, pensar en lógica de negocio que os permite añadir, pero que se permite añadir a vuestra clasificación de información, clasificación de documentos, ¿no? Vale, la demo ya os lo hemos enseñado, ya hemos pasado por crear una custom skill y ahora, bueno, pues pensar que dentro de todo ese pipeline deberíamos de pasar ya a la parte de exploración, ¿no? Que antes David hizo una demo también, ¿no? De poder hacer una búsqueda con Postman, ¿no? Pensar que detrás del servicio de búsqueda tenemos una serie de, una API REST, que también es OData, que nos permite hacer consultas contra ese buscador, contra ese índice y poder extraer la información de una forma muy simple, ¿no? No solo haciendo un query, ¿vale? Sino también pudiendo añadir filtros y pudiendo añadir order y poder añadir una sintaxis un poquito más compleja. Si conocéis Lucene, ¿vale? Esa es la sintaxis que está debajo del servicio de búsqueda, ¿vale? Efectivamente. Vamos a ver si os parece, previamente vamos a hablar de, porque hemos estado hablando mucho de lo que es el origen de datos, hemos estado hablando del árbol de habilidades, del indexador, ¿vale? Pero no nos hemos metido un poco a ver lo que es el propio modelo del servicio de búsqueda, ¿vale? Entonces, como bien ha comentado Alberto, una vez que nosotros ya tenemos todos los datos cargados en nuestro índice, lo que necesitamos es haber definido previamente una estructura de datos que nos permita saber sobre qué propiedades nosotros podemos buscar, ¿vale? Eso es. ¿Cuál es el esquema de búsqueda?
Efectivamente, ese esquema de búsqueda. Entonces, lo positivo que tiene el servicio de búsqueda es que al final es un formato JSON, que lo que nos dice es el campo que vamos a utilizar, el nombre del campo que vamos a utilizar, qué tipo de dato es el que va a contener ese campo, y luego una serie de propiedades que actualmente se marcan con booleanos que nos dicen de qué tipo es cada uno de los datos. Es decir, cuál es buscable, que como ha comentado Alberto, va a afectar o se va a ver afectado por las búsquedas que realicemos con la sintaxis Lucene, cuál es filtrable, que se va a ver afectado por la sintaxis OData, ¿vale? Y cuál es clasificable o cuál es ordenable. ¿Vale? Lo importante de este modelo es que, si bien se pueden añadir nuevos campos de forma muy fácil, ¿vale? Por cómo el índice estructura los datos una vez que los insertamos, si nosotros ya empezamos a informar ese índice, es bastante complicado cambiar las propiedades de cambiar los valores de filtrable o recuperable de las propiedades que nosotros ya tenemos creadas. Es decir, si nosotros ya un índice lo tenemos informado y queremos reestructurar la información, nos va a tocar borrar el índice y volver a recrearlo, ¿vale? Con la nueva estructura. Entonces, como comentábamos aquí, vemos que la estructura tipo tenemos el nombre de la propiedad, qué tipo de dato alberga. En este caso, el search almacena tipos simples, como bien sean números, cadenas, booleanos, pero también nos permite, dentro de ese dato, almacenar colecciones de tipos sencillos también, como enteros o strings, o guardar estructuras complejas. Podemos guardar listados o JSONs anidados que son perfectamente buscables o filtrables dentro de nuestras consultas. O sea ¿Vale? que lo podemos complicar bastante. Sí, lo podemos complicar bastante. Aquí sí que hay, dentro de lo que es la estructura, tanto del filtrable como del buscable, sobre todo en el buscable, en el caso de que nosotros especifiquemos que un campo es buscable, debemos de especificarle el analizador por el que nosotros queremos que realice las búsquedas, porque al final, como hemos comentado al principio de la charla, nosotros no estamos utilizando un like, nosotros no estamos buscando un contains. Lo que hacemos es escribir una palabra o escribir una frase que nosotros queramos buscar, y el sistema lo que nos va a devolver dentro de las consultas no va a ser una respuesta sí o no, en el caso sobre todo de la sintaxis Lucene, sino que nos va a devolver resultados que él va a categorizar a partir de un scoring, que va a puntuar a partir de un scoring, que se aproximan en mayor o en menor medida a lo que nosotros estamos buscando. ¿Vale? Si nosotros, por ejemplo, document class. Vale, si nosotros realizamos, por ejemplo, la búsqueda de document class en esta consulta, lo que estamos realizando es una llamada a la API de búsqueda, donde siempre especificamos la versión, dentro de search lo que nosotros vamos a buscar, y dentro de la cabecera, bueno, esto igual se ve mejor desde aquí, desde Postman, perdonad. Y dentro de la cabecera lo que le vamos a especificar es la clave que nosotros vamos a utilizar dentro del servicio. Acuérdate de resetearla. Ahora la resetearemos. Si es que esto va muy lentito. ¿Vale? Es lo que nosotros siempre tenemos en la API REST, es el nombre del servicio que estamos utilizando, el indexes, y luego el nombre del índice que nosotros vamos a consumir. Una vez que devolvemos ese resultado, como podéis ver aquí, lo que vamos a recibir en primer lugar como primera propiedad es el search score, ¿vale? Que nos va a decir cómo de bueno es ese resultado respecto a lo que nosotros queríamos buscar. Este scoring puede variar. Nosotros no solamente podemos permitirle, lo que va a hacer es buscar en todos los campos que estén marcados como buscables, pero nosotros ese scoring lo podemos variar indicándole al sistema qué campos dentro del índice queremos que pesen más. Es decir, si nosotros encontramos dentro de un campo buscable concreto el valor que nosotros hemos incluido, queremos que su peso en el cálculo del scoring sea mayor o sea menor que el resto, de forma que nosotros podemos ajustar la calidad de nuestra búsqueda para que demos preferencia a determinados resultados, ¿vale? Pero como comentaba Alberto, la sintaxis Lucene no solamente nos va a valer para hacer búsquedas sobre todos los campos buscables, sino que vamos a poder hacer búsquedas agrupadas. Vamos a poder seleccionar registros que nosotros queramos que devuelva, no tiene por qué devolver todo el modelo concreto, sino los registros sobre los que queremos que devuelva el resultado, o los campos buscables sobre los que queremos que busque. ¿Vale? Sí, Eso es la parte de Lucene.
podemos buscar por palabras cercanas, podemos buscar por sinónimos. O sea, al final pensad que debajo de un servicio de búsqueda hay mucha tecnología que lo primero que hace es clasificar la información y añadir un scoring, pero a la hora de hacer nosotros la consulta, también ese scoring se ve afectado por la query y por las consultas que nosotros estamos lanzando, ¿no? Y a partir de ahí recibir un resultado. Efectivamente, bueno, aquí vemos un poco la parte de configuración del perfil de puntuación, lo que comentábamos que iba a influir para el scoring. Y luego tenemos la otra parte, porque como comentaba Alberto, cuando hemos presentado el servicio de búsqueda, que vamos a tener por un lado la parte del buscable, que se ve afectado por la sintaxis Lucene, y luego la parte de OData. La parte de OData trabaja con los campos que son filtrables, ¿vale? OData trabaja contra el filtro y ahí sí que tenemos un comportamiento que difiere un poquito del buscable. Y es que si bien estamos realizando consultas también por proximidad, ¿vale? El comportamiento se asemeja algo más a una consulta de SQL, siempre dejando claro que el search no nos sirve como base de datos, ¿vale? No vamos a poder hacer consultas para obtener, sí que podemos tener algún count, pero no deberíamos de utilizarlo como una base de datos porque no va a funcionar así. Pero el filtrable sí que lo que nos va a devolver es un scoring de 1 o 0, es decir, cumple la condición o no cumple la condición. Ahí sí que no vamos a tener esa posibilidad de modificar esos perfiles de puntuación para ajustar los resultados en función de sobre qué campos ha aparecido en en qué campos ha aparecido en nuestra búsqueda y en qué campos no. Has dado con una clave que también es importante, David, esto no es una base de datos, esto es un servicio de búsqueda para hacer consultas sobre una búsqueda, ¿vale? Pero podemos tener una base de datos con esta información. O sea, al final yo pues, estoy pasando por un proceso de clasificación que a lo mejor me gustaría poder tener luego mis KPIs y mis indicadores. Sí, comentábamos al inicio cuando hablábamos de los orígenes de datos, nosotros podemos establecer como un modelo de datos original un Cosmos DB, ¿vale? Y conectar un indizador a ese Cosmos DB directamente para que consuma toda esa información, que al final no deja de ser un modelo JSON y nosotros lo tenemos perfectamente tipado, y machearlo con los campos del origen de datos que nosotros consideremos, de forma que cada hora, cada X horas, nosotros obtengamos la información del Cosmos con el conjunto de cambios que él almacena y lo indexemos. De forma que si nosotros tenemos que reconstruir ese índice, no tengamos que volver a realizar todas las inserciones a mano, sino que simplemente volviendo a configurar ese indizador y volviéndolo a resetear, podemos coger toda la información de Cosmos y volver a cargarla en nuestro índice. Al final, entendamos que el servicio de búsqueda lo que nos va a permitir es realizar esas búsquedas naturales que nosotros generalmente no vamos a tener en un modelo de datos, un modelo relacional o no relacional, ¿vale? En un Cosmos o en un SQL. Y de hecho, nosotros no podemos intentar hacer búsquedas totales porque el servicio de búsqueda primero siempre nos va a devolver los datos paginados y no va a llegar a devolvernos nunca más de 100.000 registros, cosa que es poco habitual, pero que nosotros en ejemplos, como comentabas al principio, de proyectos donde teníamos millones y millones de registros, evidentemente no podíamos utilizar el search como origen de datos para todos esos KPIs. Entonces, ahí podemos tener dos opciones, o bien utilizar esa base de datos como ese origen de datos sobre el que nosotros vamos a ir a consumir, o bien utilizar otra pieza que, bueno, si quieres ya ponemos la PPT y hablamos de ella, que es el Knowledge Store. Ponemos la PPT y pasamos rápido porque nos quedan 10 minutos y yo creo que es importante, no pasa nada. Pensar que lo que estábamos contando ahora es que al final podéis tener un origen de datos nuevo que es ese Knowledge Store, que es poder proyectar lo que hay en el servicio de búsqueda, todo lo que ha pasado por ese pipeline que se ha enriquecido a un store, a un almacenamiento que puede ser un block storage, que puede ser un table storage, donde podéis a partir de ahí hacer consultas contra los datos que hay en el servicio de búsqueda. Pero no intentéis realizar consultas contra el servicio de búsqueda porque os vais a encontrar con un montón de problemas, ¿vale? Utilizar este Knowledge Store o una base de datos intermedia o lo que veáis, ¿vale? Y creo que por terminar, que se nos está acabando el tiempo, enseñaros un caso de uso, ¿no? Un caso que podéis ver, que ahora David os hará una demo, que realizamos en la Autoridad Portuaria de Valencia, donde lo que hicimos fue coger su documentación histórica del siglo XIX y empezar a, pues bueno, procesarla utilizando Cognity Share, o sea, utilizando Azure Cognity Share para exponer ese índice a un buscador donde, como estáis viendo ahí, ¿no? Cualquier persona
investigadores o cualquier ciudadano pueda realizar búsquedas, consultas sobre la información que hay dentro de esos ficheros, ¿no? Aquí lo que hicimos fue mezclar los metadatos que ya se habían clasificado de forma manual, ciertos metadatos de esos documentos, con una clasificación automática que realizamos sobre esos PDFs que tenían ya escaneados, porque alguien tuvo que escanear esos PDFs, eso no nos lo podemos ahorrar. Y a partir de ahí empezamos a enriquecer y expusimos un servicio de búsqueda para que desde un explorador de APV, de la autoridad portuaria, se puedan hacer consultas de esos documentos, ¿vale? Y yo creo que lo ideal es que lo enseñemos. Vamos a ver, vamos a por ello. Archivo. ¿No te acuerdas la URL? No. ¿Recordar? ¿O Valencia Archivo Histórico? Lo tengo por aquí, perdonad. El directo. Bueno, lo tengo por aquí, perdonad. Es como he cambiado ahora el portátil. archivohistórico.valenciaport.com. Archivo histórico. Gracias, Alberto. Vale, lo que teníamos en este caso, como bien ha comentado Alberto, era un análisis que habían hecho previamente la gente del archivo histórico con un XML donde ellos habían categorizado toda la información y a su vez unos PDFs donde teníamos todas las imágenes de la documentación. ¿Vale? Ellos ya habían hecho una primera categorización y toda esa información no la querían perder, pero además lo que querían era la posibilidad de que nosotros pudiéramos enriquecer todo ese análisis que ellos habían hecho de forma manual, analizando una a una cada una de las fotos. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros hicimos es generar un pipeline que no solamente analizaba cada una de las fotos para rellenar toda la información adicional y buscar tanto personas como frases como organizaciones y localizaciones, sino que además era capaz de generar cada uno de los pequeños thumbnails para realizar las imágenes. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí realizamos la búsqueda, ¿vale? Podemos realizar la búsqueda por cualquiera de los campos y como veis aquí nos va proponiendo resultados en función de todos esos campos buscables. Y luego lo que nos da como resultado es este buscador donde tenemos los resultados de cada uno de ellos, donde podemos ver cada uno de los documentos, ver sus expedientes asociados. Vuelvo a abrir el documento, fijaros el papel del documento, o sea, realmente este es el escaneado. Yo creo que el que lo escaneó, si no rompió el documento, si no se le quedó en la mano, fue de milagro. Sí. Hay documentos, bueno, estamos hablando de 1940, entonces había de todo tipo, ¿vale? Podéis ver que hay aquí formatos que son mucho más legibles y que por lo tanto sí que era más fácil el reconocimiento del texto, pero había otros que pues eran muy manuscritos y que, bueno, evidentemente el servicio CR tiene sus dificultades, pero bueno, que han arrojado ciertos datos. Aquí sí que podemos ver una de las partes que es bastante interesante que hablábamos del servicio de búsqueda, que es la parte de los clasificables. Cuando nosotros marcamos un campo como clasificable y realizamos una búsqueda, el JSON de resultado no solamente nos devuelve los resultados de dicha búsqueda, sino que nos da un nodo adicional donde nos dice para esos campos que hemos marcado como clasificables, ¿vale? ¿Qué valores tiene dentro de esa búsqueda y el número de veces que aparecen o el número de registros en los que aparece dicho valor? ¿Qué podemos hacer con eso? El típico filtro que tenemos en los buscadores de cualquier página de informática o cualquier página de venta, ¿vale? Simplemente para realizar una búsqueda. Como podéis ver, aquí estamos devolviendo 815 resultados y ahora simplemente con clicar en él devolvemos los 113 y si seleccionamos, vamos filtrando los 93, ¿vale? Como podéis ver aquí, podemos ir navegando los diferentes subfiltros para ir recortando nuestra búsqueda, ¿vale? Lo interesante, los tiempos de respuesta. Al final, este servicio de búsqueda lo que busca es darnos la mayor
la mayor velocidad posible. Tengamos en cuenta que nosotros estamos dando toda esta información, pero además estamos obteniendo todas sus imágenes, que las podemos mostrar o no, ¿vale? Y por debajo la información de los expedientes que están relacionados con todos ellos, ¿vale? Desde aquí tenemos la capacidad de compartirlos por redes sociales, descargárnoslos o, lo dicho, entrar en ellos y consumir toda o consultar toda la información asociada que nosotros hayamos ido sacando de ese pipeline. Genial. Volvemos a la PPT y yo creo que con esto podemos hacer un resumen y daros un poco el takeaway, ¿no? Que al final tenéis un servicio en Azure que es Azure Cognitive Share, que os permite hacer, pues añadir dentro de vuestros procesos minería de conocimiento. Fijaros que parece complicado, pero realmente es bastante simple empezar a trabajar con el servicio e ingresar información. No dejéis de pensar en vuestros custom skill, que también es un servicio web, una función, una API REST muy simple de poder añadir lógica de negocio a vuestro proceso de clasificación, ¿vale? Y luego, pues, bien utilizar la API de buscador o bien desarrollar vuestra propia API que pueda buscar, pero al final tenéis una exposición ahí de todo el conocimiento que habéis clasificado de una forma muy, 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 muy simple, ¿vale? Que pues os permite dar un paso más en las aplicaciones y no tener que estar utilizando queries ni consultas, ¿no? Pasa a la siguiente y yo he estado mirando en el chat y no he visto ninguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, creo que nos queda algún minuto, ¿vale? Para contestar alguna pregunta y si no, ahí tenéis nuestras cuentas de Twitter que podemos, vamos, estaremos encantados en contestaros cualquier duda y cualquier consulta. Creo que no hay nada por aquí, así que David, genial. Lo Muchas dicho, gracias. cualquier cosa estamos en nuestras cuentas de Twitter para lo que podamos ayudar. Eso es, utilizad el servicio porque ya os decimos, nosotros ya tenemos experiencia con él y es un servicio que da muchísimas alegrías. No dejéis de utilizarlo. Pues nada, yo creo que Víctor nos irá cortando porque, vamos, estamos casi comiendo tiempo a la siguiente sesión. Así que